Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. ¿Cómo están, chicos? Iniciamos una nueva semana. eh, Arrancamos con nuestras clases a distancia, chicos. Bueno, ya terminó una semana de julio, ingresamos a la segunda semana, chicos. Esta semana, hoy es lunes 13, el domingo será 20, chicos. La otra semana será fin de mes, fiestas patrias, etcétera. Y se irá el mes de julio. Ingresaremos al mes de agosto. Y bueno, chicos, está yendo muy rápido el tiempo. Seguimos avanzando con nuestras clases, etcétera. Bueno, mis queridos alumnos, continuemos el día de hoy explorando la historia del Perú. Recuerden que estamos en el periodo de la República. Y recuerden que el periodo de la República tiene muchas etapas. Estamos en el primer militarismo. Se podría decir que el día de hoy vamos a desarrollar el último gobierno del primer militarismo. ¿Ya, chicos? Bueno, soy el profesor Johnny Raúl Callao Apaco Taipe. Y bueno, chicos, como ya les había mencionado, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Bueno, avancemos, mis queridos alumnos. A ver, chicos, antes de ingresar al gobierno provisorio de Pedro Díez Canseco, tenemos que recordar la clase de la semana pasada para poder engancharle a este gobierno. A ver, eh, recuerden, la semana pasada hemos desarrollado la guerra con España, que justamente se da en el gobierno de Peset. Recuerden que Peset firma un tratado que era lesivo para nuestro país con el gobierno de España. Dicho tratado, Vivanco Pareja, firmado por Peset, se puede decir, rechazado por por un sector de la población y también de los políticos. Justamente por el hecho de haber firmado el tratado de Vivanco Pareja, firmado por Peset, el presidente, o mejor dicho, el general Prado, Manuel Prado, es el que le da un golpe de estado e inicia o se puede decir, inicia la dictadura de Manuel Ignacio Prado. ¿Qué ocurre en esa dictadura de Manuel Ignacio Prado, chicos? Recuerden que en su gobierno le declaran la guerra a España y se forma la cuádruple alianza que van a iniciar se puede decir que inicia la guerra contra España. Primero inicia la batalla de Aptao, que se da en Chile, y la última batalla, que va a ser la definitiva, se va a realizar en el puerto del Callao. Justamente esta batalla se conoce como el combate de 2 de mayo. Justamente en este combate muere José Gálvez, uno de los ministros muy famoso, por cierto, de este periodo. A ver, chicos, al término de esta guerra contra España se inicia el gobierno dictatorial de Manuel Ignacio Prado. A ver, justamente en este gobierno dictatorial se va a aprobar una constitución. Se aprueba la constitución del 67. Justamente esta constitución del 67 es de carácter liberal y va a beneficiar justamente a su clase social. A ver, chicos, justamente en la dictadura de Manuel Ignacio Prado, una vez que se promulga la nueva constitución del 67, también se va a aprobar un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a ir en contra de la población, que se puede decir de la clase común y corriente. Y esta ley, que se va a aprobar como va en contra de la población, va a iniciar a movilizarse, a protestar. Incluso va a haber rebeliones de un personaje, incluso que se va a llamar
Túpac Amaru III. Después de muchas revueltas, etc., como Manuel Ignacio Prado nunca fue, se podría decir, no ha ganado las elecciones generales, simplemente fue un golpe de estado y asumió el gobierno, y aparte de ello tuvo bajo popularidad. Bueno, se va a declarar o se convoca a un gobierno provisorio. Este gobierno provisorio es el de Pedro Díaz Canseco, que va a iniciar su gobierno en el año de 1868, en enero hasta agosto del 68, donde se convoca a elecciones, y después de haberse iniciado el primer militarismo, en esas elecciones del 68, se produce en agosto del 68, asume el primer civilista, es decir, asume un presidente civil. Cuando me refiero a un presidente civil, me refiero a una persona como yo, como ustedes, como su padre. Es decir, una persona común y corriente, que no es necesariamente un militar, un general, un teniente, etcétera, que caracterizaba el periodo del primer militarismo. ¿Ya, chicos? Bueno, iniciemos a explorar el gobierno provisorio de Pedro Díaz Canseco, como ya les había manifestado, que es que inicia en enero de 1868 y termina en agosto del mismo año. Bueno, iniciemos. A ver, chicos, como ya les había mencionado, a la caída de Prado, Pedro Díaz Canseco asume el gobierno en enero de 1868. Durante su breve gobierno, recuerden que les había manifestado que en la dictadura de Manuel Ignacio Prado se va a promulgar la Constitución del 67, que va a ser una constitución liberal. A ver, justamente en el gobierno provisorio de Pedro Díaz Canseco se va a anular esa constitución y se repone la Constitución de 1860. Ya les había manifestado, no se olviden, chicos, que la constitución más antigua es la Constitución de 1860, que va a durar incluso hasta el gobierno de Leguía. Recuerden que el gobierno de Leguía inicia en 1819 y culmina en 1830, cuando a nivel mundial se está dando el crack del 29, crisis económica mundial, y por ende golpea al Perú, y ello hace que el gobierno de Leguía caiga. De chico, pero ese es otro tema. A ver, le decía o le manifestaba de que el gobierno de Pedro Díaz Canseco anula la Constitución del 67, que fue promulgada por el gobierno dictatorial de Manuel Ignacio Prado, y restituye o retorna la Constitución de 1860. Eso sería una de sus obras en su breve gobierno. Otro de las obras que se ha desarrollado en su breve gobierno fue la inauguración del ferrocarril Arequipa-Mollendo. Y por último se convoca a elecciones generales, y justamente en estas elecciones generales gana las elecciones el coronel José Balta. Ya, chicos, bueno, iniciemos al gobierno del general José Balta, y por cierto es el último presidente del primer militarismo. A ver, chicos, el gobierno de José Balta, el general José Balta, se inicia en agosto de 1868 hasta 1872. A ver, ¿cuáles son las características del gobierno de José Balta? A ver, chicos, miren, después de concluir la guerra con España, recuerden que el Estado peruano se hace un préstamo de los consignatarios. Y ustedes dirán, profesor, ¿para qué hizo el préstamo de los consignatarios? Fácil, chicos. Una vez que se hace el préstamo de los consignatarios, el Estado peruano necesitaba dinero para poder afrontar los gastos que iba
que se avecinaban por la guerra con España, es decir, necesitaban municiones, cañones, uniformes, balas, etc. Todo ello se necesita un dinero y justamente los consignatarios van a prestar a el Estado peruano. Recuerden, chicos, cuál era la condición: de que los consignatarios sigan explotando el guano de isla. Pero una vez que termina la guerra con España, el Estado peruano se puede decir que inicia un periodo de crisis económica. ¿Por qué? Recuerden, chicos, muchas riquezas no van a durar toda la vida, van a terminar, se va a concluir. Por ejemplo, la mina de Potosí que han explotado los españoles también se acabó. Y eso es lo que va a ocurrir con el guano de isla. En el gobierno de José Balta ya inicia golpear la economía al Estado peruano. Va a iniciar un déficit fiscal. Profesor, ¿qué es déficit fiscal? Bueno, les voy a explicar de esta manera. Miren, chicos, ustedes pagan impuesto al comprar galleta, gaseosa, los empresarios, los profesionales, etc. Absolutamente toda la población del Perú paga un impuesto. Ese impuesto ingresa al Estado peruano. Y ustedes dirán: profesor, ¿y para qué quiere dinero el Estado peruano? Bueno, una vez que ingrese el dinero al Estado peruano, con ese dinero el Estado peruano va a hacer lo siguiente. Uno, las obras, los hospitales, carreteras, etc. Justamente son los dineros que va a cobrar de los impuestos. Y otro, una gran porción del dinero que ingresa al Estado peruano es destinado para la educación, pagar a los maestros, la infraestructura, construcción de colegios, pagar a los médicos, fiscales, jueces, etc. Entonces se va una parte para el salario de la burocracia estatal. Entonces, profesor, pero hasta ahora ya, ¿qué tiene que ver ese gasto con el déficit fiscal? Bueno, chicos, miren, imaginemos que el impuesto sea 2 millones. Es decir, el impuesto que va a cobrar el Estado peruano va a ser 2 millones. Hablamos de déficit fiscal cuando el ingreso del Estado peruano es menor a los gastos. Es decir, ingresan 2 millones para el Estado peruano, pero su gasto del Estado peruano es 4 millones. Entonces gastas mucho dinero, pero tienes poco ingreso. Eso se llama déficit fiscal. ¿Cuánto de déficit tienes? 2 millones. Entonces, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Es por esa razón que en el gobierno de José Balta se inicia una crisis económica galopante. Se agudiza la crisis económica. A finales de 1860 cae la demanda del guano en Europa. Es decir, recuerden, chicos, que el principal ingreso que tenía el Estado peruano era de la venta del guano de isla. Pero ¿qué ocurre? En Europa dejan de comprar el guano de isla. Siguen comprando, sí, pero la demanda baja drásticamente. ¿Por qué, chicos? Porque surge otro mineral que va a empezar a comprar con mayor demanda los europeos. Justamente ese nuevo mineral sería el salitre. Justamente el salitre, ¿para qué sirve para los europeos? Justamente el salitre se utiliza para la fabricación de fertilizantes. Es decir, ya no era necesario llevar el guano de isla, sino que con el salitre se puede fabricar fertilizantes para la agricultura. Y aparte de ello, también con el salitre se puede fabricar la pólvora. Entonces, les convenía mejor comprar el salitre que el guano. Por esa razón que cae la demanda en Europa. Esa es una de las consecuencias por el cual el Estado peruano entra en crisis. A ver, chicos, otro de los datos que tienen que saber es lo siguiente. Miren, si bien es cierto, aumenta la demanda del salitre y disminuye la compra del guano, el Perú poseía un yacimiento de salitre en el sur del país, es decir, en Tarapacá. Teníamos yacimiento de salitre. Justamente este yacimiento de salitre van a empezar a ambicionar Chile e Inglaterra. Recuerden que la principal causa por el cual iniciamos la guerra del Pacífico, también conocido como la guerra del guano y del salitre,
es por la ambición de este nuevo mineral. Ya chicos, no se olviden. Repasemos para poder pasar. A ver, recuerden que es el último presidente del primer militarismo. Durante su gobierno se agudiza la crisis económica del Estado peruano. En los años 60 cae la demanda del guano y del salitre y en su lugar surge una nueva demanda por la compra o querer adquirir el salitre. ¿Ya chicos? Y no se olviden que el Estado peruano también poseía un yacimiento de salitre en el sur del país. ¿Dónde chicos? En Tarapacá. Por esa razón es que nacen ambiciones de Chile o mejor dicho, Chile e Inglaterra por querer conquistar este yacimiento que se encontraba en Tarapacá. Bueno chicos, sigamos avanzando. A ver chicos, ustedes estarán preguntando, a ver, si bien es cierto el Estado peruano entra en una gran crisis económica o déficit fiscal, ustedes dirán, profesor, ¿y qué hace el Estado peruano? ¿Cómo así consigue dinero? Bueno, va a tener que firmar el contrato Dreyfus. Profesor, ¿qué es el contrato Dreyfus? Bueno, chicos, les explico de la siguiente manera. Si bien es cierto la economía del Perú se encontraba en una situación alarmante, en ese periodo José Balta tiene un ministro de Hacienda llamado Nicolás de Piérola. Justamente Nicolás de Piérola en un futuro será presidente del Perú. Pero ¿cuál va a ser la propuesta del ministro de Hacienda llamado Nicolás de Piérola? Nicolás de Piérola sugiere a José Balta que firme un contrato con Dreyfus en el cual le manifiesta lo siguiente. A ver chicos, miren. El Estado peruano entrega el monopolio comercial del guano a la casa judía francesa llamado Dreyfus y Hermanos. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y con qué objetivo le entrega el monopolio comercial del guano a la casa judío francesa? Con una condición simple y sencilla. A ver, el Estado peruano se encontraba en crisis económica, entonces Dreyfus tiene el control del guano de islas, pero con una condición. Esa condición es que Dreyfus tenía que pagar la deuda pública. Recuerden que el Estado peruano se encuentra en un déficit fiscal. Bueno, de esa manera va a tratar de solucionar su crisis económica, que va a entregar la venta del guano y del salitre a la casa judío francesa llamado Dreyfus y Hermanos. A cambio, Dreyfus y Hermanos tiene que pagar la deuda pública del Estado peruano. Chicos, ¿quién sale perjudicado con este contrato? Bueno, los consignatarios. Y son los primeros que van a levantar su voz de protesta. Los consignatarios, chicos. Bueno, a la firma de este contrato Dreyfus, los consignatarios van a formar su partido civilista. Y justamente cuando termina el gobierno de José Balta, el partido de los consignatarios gana la presidencia. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cuál era el objetivo de los consignatarios de ganar la presidencia? Bueno, de anular el contrato Dreyfus, porque recuerden, ¿cuál era su principal ingreso económico de los consignatarios? Bueno, la venta del guano y del salitre. Entonces, ustedes están viendo que todo es interés política. Los consignatarios no llegan al poder porque les preocupa a los pobres, porque quieren construir carreteras, porque quieren mejorar el... No les interesa eso. Simplemente les interesa la economía de estas familias, de estos consignatarios que habían perdido el control de la venta del guano y del salitre, ya que el Estado peruano lo había entregado a la casa judía francesa llamado Dreyfus y Hermanos. ¿Ya chicos? Bueno, y sigamos avanzando. Otro de los incidentes que ocurre en el gobierno de José Balta es lo siguiente. A ver,
Si bien es cierto, en el gobierno de José Balta hay una crisis económica, ese déficit fiscal lo va a pagar Dreyfus. Hasta ahí resuelto un problema. Ahora la pregunta es, chicos, ¿un presidente cuando llega al gobierno no creen que debería hacer obras? Sí, ¿verdad? Y díganme, si el Estado peruano no tiene dinero, ¿con qué plata va a hacer las obras? Justamente ante ese problema, José Balta va a iniciar una política de empréstitos. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué es empréstito? Bueno, se va a prestar dinero de familias muy ricas que vivían en el Perú, pero también se van a prestar dinero de países europeos. Y ahora ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿y qué va a hacer con ese dinero que se va a prestar de los países europeos? Bueno, va a iniciar a construir ferrocarriles. Y usted se profesor, un momento, ferrocarriles, pero los ferrocarriles ¿a quién va a beneficiar? Bueno, chicos, miren, el objetivo por el cual José Balta quería construir los ferrocarriles era el siguiente. Uno, según José Balta y sus ministros de Economía y Hacienda, etc., era construir ferrocarriles para poder dinamizar y facilitar el traslado de la materia prima que sacaban de la sierra y poder trasladarlo hacia la costa. Chicos, cuando se construye carretera, cuando todos los pueblos tienen carretera, la economía del país se dinamiza. Imaginemos, si en un pueblo no hay carretera, no va a ingresar productos. Pero si construyen carreteras, etcétera, a ese pueblo pueden ingresar muchos productos, ingresan los carros y la economía se dinamiza. Y aparte de ello, esa población puede vender sus productos hacia el mercado nacional. Entonces ese era el principal objetivo, dinamizar y facilitar el traslado de materia prima desde la sierra hacia la costa. Ya chicos, no se olviden. A ver, repasemos para poder pasar al siguiente tema. A ver, le mencionaba de que el Perú se encontraba en una crisis económica. Se encontraba en déficit fiscal. El primer problema ya estaba solucionado con el contrato Dreyfus, porque Dreyfus iba a pagar la deuda pública. Eso está resuelto. Listo. Pero el detalle era, el Estado peruano necesitaba dinero para poder realizar sus obras. Y justamente para poder realizar sus obras es que el Estado peruano inicia una política de préstamos de familias muy ricas del país, pero también se va a prestar dinero de países europeos como Francia, Inglaterra, principalmente Inglaterra. Nos vamos a endeudar con Inglaterra y vamos a depender de ellos. Porque un país no te presta así nada más. Te presta dinero, sí, pero con muchas condiciones. Una de las condiciones puede ser, por ejemplo, si Inglaterra tiene una empresa en el Perú, le puede decir al Estado peruano, te presto dinero, pero que mi fábrica o mis empresas no paguen impuesto en tu país. Y bueno, el Estado peruano, como necesita dinero, va a aceptar el capricho de estos países. Ya chicos, entonces una vez que ya tiene dinero el Estado peruano, va a iniciar a construir ferrocarriles. Ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo? Ya les he mencionado. El objetivo es dinamizar y facilitar el traslado de materia prima desde la sierra hacia la costa. ¿Ya chicos? Bueno, avancemos. Bueno chicos, se podría decir que el final del gobierno de José Balta es trágico. ¿Por qué trágico? Miren chicos, se convoca elecciones y resulta vencedor en estas elecciones el partido civilista que representaba la oligarquía guanera. Ya les había mencionado que los consignatarios forman un partido. Su objetivo era llegar al poder para poder anular el contrato Dreyfus, porque el contrato Dreyfus iba en contra de sus intereses.
Y justamente en estas elecciones sale vencedor Manuel Pardo y Lavalle, que va a ser el primer presidente civilista que rompe con la continuidad del primer militarismo. A ver, chicos, no se olviden, Manuel Pardo y Lavalle pone fin al gobierno del primer militarismo e inicia un periodo de gobierno civilista. A ver, chicos, justamente como Manuel Pardo y Lavalle es un civil, no es un militar, antes que asume el gobierno Manuel Pardo y Lavalle, se da un golpe de estado por unos generales o por unos hermanos que llevaban el apellido de Gutiérrez. Es decir, se da un golpe de estado a cargo de los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos Gutiérrez eran Marcelino, Marceliano, Tomás y Silvestre. Estos cuatro generales desconocen el resultado de las elecciones, capturan a José Balta, que todavía seguía siendo presidente del Perú, y lo van a asesinar. Ya, chicos, repito, estos cuatro hermanos, los hermanos Gutiérrez, desconocen las elecciones porque no querían que asuma la presidencia del Perú un civil. Quería que siga manteniendo el poder los militares. Por esa razón, desconocen el resultado de esas elecciones. Capturan al todavía presidente José Balta y lo asesinan. Ustedes se preguntarán qué ocurre después. Bueno, chicos, una vez asesinado el presidente José Balta, se autoproclaman presidente estos cuatro hermanos. Pero ¿qué ocurre? Este golpe de estado fracasa. ¿Por qué? Porque no recibe el apoyo de la población civil. La población civil sale a manifestarse, sale a rebelarse. ¿Y qué ocurre? Toman prisionero a 3 de los hermanos y van a colgarle en la Catedral de Lima. Mueren Silvestre, Tomás y Marcelino. El único que se va a salvar de la turba que va a estar enloquecida, etcétera, es Marceliano, el único que se salva y escapa. ¿Ya, chicos? Bueno, sigamos explorando. Bueno, chicos, obras del gobierno de José Balta. Bueno, le tocó vivir un gobierno trágico y difícil a José Balta, porque tuvo que enfrentar la crisis económica y la rebelión de los hermanos Gutiérrez, y concluye con la muerte del presidente José Balta. Bueno, dentro de las obras del presidente José Balta fue que construye el ferrocarril Lima-La Oroya. Otra de las obras es que, miren, chicos, en ese entonces Lima aún tenía muralla. Lima estaba cerrado. Se podría decir que Lima eran los distritos de Cercado de Lima, Breña, La Victoria, El Agustino y esos alrededores nada más. Y Lima estaba enmurallado. Justamente una de las obras de José Balta es el derrumbe de estas murallas de Lima e inicia un periodo de modernización de la capital. Ya, chicos, no se olviden, en el gobierno de José Balta se derrumban las murallas de Lima y se inicia con la modernización de la capital. Otra de las obras es que se construye el Palacio de la Exposición, que justamente el Palacio de la Exposición va a contener el reloj que va a ser inventado por Pedro Luis Gallo, que justamente en la Guerra del Pacífico los chilenos se lo van a robar ese reloj. Bueno, otra de las obras es que se crea la Escuela de Agricultura. La Escuela de Agricultura actualmente es la Universidad Agraria de La Molina. Ya, chicos, no se olviden. Y por último se construye
el puente Balta que se encuentra sobre el río Rímac. No se olviden, chicos, que el puente Balta es la conexión del distrito del Rímac con el centro de la ciudad. Bueno, esas serían sus principales obras de José Balta. Chicos, nuevamente repito para poder terminar con nuestra clase del día de hoy de manera rápida y fugaz. Se construye el ferrocarril Lima-La Oroya, se derrumba la muralla de Lima, se construye el Palacio de la Exposición, se crea la Escuela de Agricultura que actualmente es la Universidad Agraria de La Molina y se construye el puente José Balta. Ya chicos, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno chicos, cuídense, hasta la próxima. Chao chicos.